Territorio de Arizona, agosto de 1880. El sol apenas comenzaba a ocultarse, tiñendo de naranja la tierra agrietada, cuando la vieron tropezando entre la Artemisa, con el vestido rasgado a un lado y la mano apretada contra el vientre, con la sangre manando entre los dedos. Los 5 vaqueros a caballo redujeron la marcha al verlo. Estaba sola, descalza, y parecía ya medio muerta. Su cabello le caía en rizos enmarañados por la espalda, y su rostro estaba pálido como un hueso. No gritó. Simplemente siguió caminando, arrastrando un pie tras el otro como si no le quedara más que la fuerza de voluntad para seguir adelante. «¡Jesús!», murmuró uno de ellos tirando de las riendas. «¡A esa mujer le dispararon!». Ninguno de los demás se movió. Entonces, un hombre se bajó del caballo sin decir palabra. Sus botas golpearon el polvo con fuerza y se dirigió hacia ella. Se llamaba Fletcher Ward. Tenía 29 años, alto y delgado, con el rostro bronceado por el sol. Y sus manos solían trabajar. No dudó. Simplemente caminó directo hacia ella como si supiera que se caería si esperaba un segundo más. Ella se arrodilló antes de que él la alcanzara. «Oye», dijo en voz baja, agachándose rápidamente, con voz firme pero tranquila. «Tú conmigo». Levantó la vista, aturdida. Tenía los labios agrietados. La piel le ardía de fiebre. Pero ella lo miró a los ojos. «Agua», susurró. Fletcher sacó la cantimplora del cinturón y se la llevó a la boca con cuidado. Ella bebió a tragos temblorosos, con la mano temblorosa mientras se aferraba a su muñeca. «¿Nombre?», preguntó él. Ella parpadeó. «Georgia», dijo con voz ronca. «Georgia Fletcher». Frunció el ceño. «Fletcher», soltó una risa débil y entrecortada que se convirtió en una mueca. «Apellido de casada, ya no». Fletcher miró por encima del hombro a los demás. Ninguno se había movido. Uno giró su caballo y echó a andar por el sendero. «Cobardes», murmuró Fletcher. Se volvió hacia ella. «Tienes una bala clavada. Necesito que te pongas a la sombra». Ella asintió débilmente, con la mano aún apretada contra el costado. La sangre empapaba el azul pálido de su vestido. Fletcher la levantó en brazos. Era ligera, demasiado ligera. Podía sentir los huesos a través de su espalda. Siseó de dolor, pero no gritó. El sol caía con fuerza mientras la llevaba a través del arroyo seco hacia un bosque de álamos, donde sabía que había agua. Su caballo la seguía sin que nadie lo guiara. La recostó con cuidado junto al arroyo, empapó su pañuelo y lo apretó contra su herida. Se agachó suavemente junto al arroyo, empapó su pañuelo y lo apretó contra su herida. «¿Quién hizo esto?» «Hombres», dijo. 3. Se llevaron la carreta. Me dieron por muerta. Fletcher apretó la mandíbula. No preguntó nada más todavía. Necesitaba descanso, no preguntas. Limpió la herida lo mejor que pudo. La bala la había atravesado, pero estaba hecha un desastre. Cortó la tela rasgada y la tapó con un paño húmedo. «Necesitas un médico», dijo. «El más cercano está en Santa Reseda. Son 2 días de duro viaje». Ella no respondió. Tenía los ojos cerrados. Él permaneció a su lado toda la noche, dándole sorbos de agua, manteniendo los paños húmedos. No durmió tranquila. Gemía con fiebre. Se estremecía ante fantasmas que solo ella podía ver. Cerca del amanecer, le apretó la mano con fuerza y dijo un nombre que él no conocía. «Elijah». «¿Quién es?», preguntó en voz baja. «Mi hijo», susurró. «Tiene 5 años. Se lo llevaron». Fletcher contuvo la respiración. «Tu hijo», asintió débilmente, con lágrimas resbalando por las comisuras de sus ojos. «Y mi niña, Ellen. Tiene 7 años. Los escondí entre la maleza cuando llegaron los hombres. No sé si...» Se le quebró la voz. «Tengo que encontrarlos. Lo harás», dijo. «Te lo prometo». Ella lo miró entonces, y algo pasó entre ellos. No confianza, todavía no, pero algo cercano. Un sobresalto.
Por la mañana, ella apenas podía incorporarse. Fletcher encendió una fogata, preparó café y arrancó tiras de su camisa para atarla más fuerte. Encontró bayas silvestres cerca del arroyo y la convenció de comer algunas. Cuando el calor comenzó a subir de nuevo, partieron. Hizo una honda con su manta de silla de montar y la llevó. La colocó sobre su caballo, cabalgando despacio, manteniéndose erguida frente a él. Se recostó contra su pecho, demasiado débil para sostenerse. «No tienes que hacerlo», dijo una vez. «Lo sé. ¿Por qué estás aquí?» Su voz sonó tranquila en su oído. «Porque no podía irme». Llegaron a un rancho al anochecer, un viejo amigo de Fletcher que le debía muchos favores. La mujer allí, María, ayudó a limpiar bien la herida y le dio caldo a Georgia mientras Fletcher conseguía provisiones. Esa noche, Georgia yació en una cama de verdad, con la piel menos febril. Fletcher se sentó junto a la ventana, vigilando. Cuando el viento agitó las cortinas, ella giró la cabeza hacia él. «Ahora recuerdo tu nombre», dijo. Me miró. «Sí que lo haces. Una vez cabalgaste por nuestro pueblo con ganado. Compraste melocotones en mi puesto». Frunció el ceño, pensativo. Entonces, una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Lo recuerdo. Pensé que eras guapo». Rió entre dientes. «Deberías haber dicho algo. Estaba casado entonces». Su sonrisa se desvaneció, pero no del todo. «Y ahora, mi esposo murió el año pasado. La fiebre se lo llevó». Fletcher asintió, observándola. «Lo siento». «No lo siento», dijo en voz baja. Luego apartó la mirada, avergonzada. No era amable. Fletcher se levantó y se acercó, agachándose junto a la cama. «No tienes que hablar de eso». «Lo sé», susurró. «Pero quiero», le dijo un poco. No mucho, solo lo suficiente para que Fletcher comprendiera su silencio. Y él escuchaba, con la mano apoyada suavemente sobre la colcha junto a la de ella. «Encontraremos a tus hijos», dijo en voz baja. «Lo juro». Ella lo miró con los ojos vidriosos. «¿Por qué te importa?», dijo él, sosteniendo su mirada. «No lo sé, pero sí». Ella extendió la mano lentamente y la tomó. Ninguno de los dos la soltó. A la mañana siguiente, Georgia ya tenía fuerzas para sentarse erguida sin temblar. Ya no tenía la piel enrojecida y la vista se le había aclarado. Fletcher la encontró en el porche trasero de la casa de María, envuelta en una colcha descolorida, observando a un par de urracas pelearse por un mendrugo de pan. No se giró cuando él salió, pero su postura cambió ligeramente, como si reconociera el sonido de sus botas. Le entregó una taza de café de hojalata, aún caliente. Ella la tomó con ambas manos, con cuidado de no cruzarse con su mirada de inmediato. «María dijo que te levantaste antes del amanecer», dijo finalmente. «Tenía que hablar con un hombre del pueblo», respondió. «Se llama Cal Bynes. Tiene oídos donde la mayoría de los hombres no». «Sobre mis hijos», asintió una vez. «Una carreta pasó por Santa Reseda hace 3 días, con 2 niños a bordo. El niño cojeaba, la niña llevaba un medallón. La descripción encaja». Sus dedos se apretaron alrededor de la lata. ¿Dijo quién los tenía? Estaban con un hombre llamado Pike Crenshaw, acostumbrado a criar caballos en Prescott. Se endeudó con la gente equivocada. Desde entonces ha estado vagando. Dicen que se dirige al este, evitando las rutas principales. Bebió un trago lentamente, con la mirada fija en el horizonte. No era uno de los hombres que se llevaron la carreta. «No», dijo Fletcher, «pero puede que se la haya tragado». El silencio se extendió entre ellos. El viento agitaba la hierba seca a lo largo de la cerca. «Debería ser yo quien cabalgue tras ellos», dijo. «No estás listo», entrecerró los ojos. «No me dejaré retenido como si fuera algo roto, Fletcher». «Nadie te retiene», dijo en voz baja. «Pero si intentas cabalgar ahora, te abrirás esa herida de par en par.
Entonces no les servirás de mucho ni a ellos ni a nadie. Ella apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Su orgullo tenía su propia forma, afilada pero silenciosa. Él lo respetaba, incluso cuando lo rozaba. Se sentó a su lado, con los brazos apoyados en las rodillas. «Conozco a alguien en Winslow», dijo, «un viejo amigo que corre con los jinetes del expreso. Quizás conozca el rastro de Crenshaw». Ella lo observó un buen rato. «¿Por qué haces esto? Ya me lo preguntaste. Quiero una respuesta mejor». No la miró al hablar. Crecí viendo a mi madre esperar a alguien que nunca regresaba. Todos los días bajaba a la carretera y se quedaba allí parada, esperando que alguien trajera noticias, esperando que el viento lo trajera a casa. Eso es lo que pasa cuando te roban a alguien. Esperas, y te devora por dentro. Guardó silencio un rato. Luego, en voz baja, tu padre asintió. Salió un invierno a saldar una deuda. Nunca regresó. No hubo cuerpo. No hubo cuerpo. Ni una palabra. Simplemente se fue. Extendió la mano y dejó su taza en el porche. Su mano se detuvo cerca de la de él, pero no la tocó. No esperaba amabilidad, dijo. No después de lo que pasó. No lo hago por amabilidad. ¿Y luego qué? La miró con la mirada fija. Porque si alguien hubiera encontrado a mi madre ese día, sangrando en la tierra y se hubiera marchado, de amabilidad. ¿Y luego qué? La miró con la mirada fija. Porque si alguien hubiera encontrado a mi madre ese día, desangrándose en la tierra, y se hubiera ido, jamás lo perdonaría. La puerta mosquitera crujió tras ellos. María salió, limpiándose las manos en el delantal. «Señor Fletcher», dijo, «su caballo está listo. Le di avena». Fletcher se levantó, sacándose el polvo de los pantalones. «Gracias». La mirada de María se desvió hacia Georgia. «Si necesitas algo, llama. Estaré atrás con la lavandería». Georgia asintió y María desapareció. Fletcher se giró hacia ella. «Volveré al anochecer. No te pongas de pie lo más que puedas». Arqueó una ceja. «Siempre les das órdenes a mujeres así». Se encogió de hombros levemente. «Solo a las que me dan miedo». Eso le valió una leve sonrisa, aún no completa, pero que permaneció allí incluso después de que él se alejara por el sendero. Ella lo observó hasta que desapareció de su vista. Dentro, María había preparado una palangana con agua y una camisa limpia. Georgia se cambió lentamente, haciendo una mueca de dolor al sentir un tirón en el costado. No miró la herida. No tenía sentido. ¿Sanaría o no? Encontró un cepillo en la cómoda y se alisó el pelo enredado. Cuando lo peor estuvo alisado, se sentó junto a la ventana, con las manos en el regazo, escudriñando con la mirada el camino que él había tomado. Al anochecer, Fletcher regresó con polvo en el ala del sombrero y un papel doblado en la alforja. Desmontó y fue directo al porche, donde ella lo esperaba. «Cruzaron el río Verde hace 2 días», dijo. Se dirigían al borde Mogallan. Crenshaw lleva a otros 2 hombres con él, con la respiración entrecortada, y mis hijos siguen con él. No ha habido daños, por lo que se sabe. Georgia se puso de pie lentamente, firme. «Partiremos por la mañana». Fletcher no discutió esta vez, solo asintió. «Necesitaremos provisiones, mantas, vacunas, comida para una semana». Bajó del porche y lo miró directamente. «¿Puedo montar?» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Te creo». Y por primera vez, algo se estableció entre ellos. No solo un propósito compartido, sino el comienzo de algo que ninguno de los dos tenía palabras aún. Algo que no necesitaba ser nombrado para ser conocido. Partieron antes del amanecer, con el cielo aún oscuro y gris, con el silencio que precede al amanecer. Georgia montaba el viejo caballo castrado de María, un alazán de paso firme, paso bajo y mirada serena. Fletcher viajaba a su lado, con el rifle colgado a la espalda
y las alforjas repletas de venado seco, jabón de lejía y las judías color pizarra que María había empacado en un saco de flores. La tierra se extendía en largas y planas extensiones de pastizales, interrumpidas por afloramientos de basalto y estrechos cauces que tallaban la tierra como antiguas cicatrices. Viajaron en silencio durante gran parte de la mañana. El ritmo de los cascos y el crujido del cuero bastaba para llenar el espacio entre ellos. El rostro de Georgia palidecía bajo la nueva luz, pero mantenía la postura erguida, con las manos firmes en las riendas. Alrededor del mediodía, se detuvieron bajo un bosque de enebros para abrevar a los caballos. Fletcher desencilló su montura y le secó el sudor de los flancos mientras Georgia se arrodillaba junto al arroyo, tomando agua en la palma de la mano y presionándola contra su nuca. Cuando se levantó, Fletcher la observaba. «Prefieres el lado izquierdo al montar», dijo. Se limpió las manos en la falda. «Tira menos. Te abrirás la herida si sigues girando. Lo descubrí esta mañana». Se acercó y sacó una latita de su alforja. «María me dio esto. Es brea de pino y grasa. Para la piel». Ella no se movió mientras él le levantaba el dobladillo de la blusa lo justo para extender el ungüento sobre la venda. Sus dedos eran ásperos pero suaves. Ella se quedó quieta, respirando entrecortadamente. «Siempre sabes qué traer», dijo. «Tengo práctica», respondió él. «Pasé 3 inviernos cazando trampas en el Gila. Una vez me atravesó el muslo con una bala de mosquete. Tuve que coserlo yo mismo con una aguja de hueso». Ella bajó la mirada hacia la lata de ungüento que él tenía en la mano. «¿Alguna vez has pensado en conformarte?», volvió a taparla. Solía hacerlo. Y ahora la miró a los ojos. «Todavía no lo sé». Cabalgaron de nuevo después de que el sol pasara su punto más alto, rumbo al norte, donde los álamos se hacían más densos cerca del borde del precipicio. Fletcher estaba atento a ramas rotas, un trozo de tela, cualquier cosa que pudiera indicar que los niños habían pasado por allí. Cerca de una curva del sendero, Georgia detuvo su caballo. «Allí», dijo, señalando al suelo. Fletcher desmontó y se agachó junto a una huella de casco poco profunda y ancha. «Rueda de carreta», confirmó. «Fresca. De menos de un día». Miró hacia la ladera que tenía delante, donde el sendero se abría bruscamente hacia un barranco espeso de cedros. No están lejos. Al ponerse el sol, llegaron a un claro donde habían encendido una fogata y la habían dejado fría. Fletcher se arrodilló junto a las cenizas. «Aún caliente debajo», murmuró. «Acamparon aquí anoche». Georgia caminó hasta el borde del claro. Una tira de tela rosada ondeaba de un arbusto espinoso, deshilachada en un extremo. Le temblaban los dedos al desenredarlo. «De Ellen», susurró. «Se lo arranqué del dobladillo la primavera pasada cuando se le enganchó en una valla». Fletcher estaba a su lado. «Están cerca. Si mañana nos esforzamos, podemos alcanzarlos». Se giró hacia él, apretando la tela en el puño. «Si les ha hecho daño, no lo hará». «No puedes prometer eso, no», dijo. «Pero puedo meterle una bala entre los ojos si hace falta». La expresión de Georgia no cambió, pero sus hombros se relajaron apenas. Asintió una vez. Acamparon a poca distancia del claro, en una hondonada junto a un arroyo seco donde la salvia crecía en densos grupos. Fletcher recogió ramas caídas mientras Georgia encendía la fogata. Cuando prendió, se sentó con las piernas cruzadas a su lado, con las manos abiertas sobre el calor. Él cocinó frijoles y galletas duras en una sartén pequeña, repartiéndolas equitativamente entre ellos. Comieron en silencio, mientras la luz del fuego le teñía el rostro de dorado. Después, extendió la manta cerca de las llamas y se recostó, con un brazo debajo de la cabeza.
Dijiste que solías pensar en asentarte, dijo. Fletcher seguía sentado, con la espalda apoyada en una roca. Sí. ¿Qué cambió? Miró las estrellas, esparcidas como sal sobre terciopelo negro. No pensé que encontraría a alguien que se quedara. Georgia no respondió de inmediato. El viento agitaba las ramas. Me quedé en una casa en la que no quería estar durante 9 años, dijo. No porque me quisieran allí, sino porque no sabía a dónde más ir. Volvió la cabeza hacia ella. Y ahora, ella lo miraba a los ojos. Ahora sabía mejor dónde no quedarme. Se tumbó a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su hombro cerca del suyo. El fuego ardía lentamente y el aire se enfrió, pero ninguno de los dos se movió. Cuando volvió a hablar, fue apenas un susurro. Mañana los recuperaré. Lo harás, dijo, y después guardó silencio un largo rato. Luego, ya veremos. Georgia cerró los ojos. Silencio un largo rato. Luego, ya veremos. Georgia cerró los ojos. Fletcher no durmió durante un rato, escuchando el ritmo de su respiración a su lado, firme y regular. Observó el fuego hasta que la última brasa se atenuó y el cielo se volvió del color de la tinta. Luego se permitió descansar, sabiendo que la mañana llegaría más rápido de lo que ninguno de los dos deseaba. Levantaron el campamento bajo un cielo pálido, con las últimas brasas de su fogata enterradas bajo la tierra fresca. Georgia se movió con cuidado, pero no pidió ayuda. Fletcher la observó apretar la cincha de la silla con manos firmes y deliberadas, con expresión indescifrable. El silencio entre ellos esa mañana no era pesado, sino pleno, como la pausa entre el relámpago y el trueno. Siguieron las huellas de las carretas hacia el este, donde el borde descendía en pronunciadas terrazas y el enebro daba paso a ponderosa más alta. El sendero se estrechaba, serpenteando entre piedras y sombras. Un halcón voló en círculo una vez sobre sus cabezas y luego desapareció tras una cresta. A media tarde, Fletcher detuvo su caballo, levantando una mano. Georgia frenó junto a él, siguiendo la mirada de él. Al otro lado del barranco, enclavada entre dos afloramientos, había una carreta. Una rueda estaba rota, apoyada en una rama. Una fina columna de humo se elevaba de una fogata junto a ella. No habló, pero sus nudillos se pusieron blancos al tocar las riendas. Él examinó el claro con ojos expertos. Un hombre junto al fuego, afilando algo, otro paseando cerca de los caballos, un tercero visible detrás de la carreta, sin niños a la vista. Fletcher desmontó, atando su caballo a un pino. Georgia se deslizó a su lado, respirando entrecortadamente. «Quédate aquí», dijo. «No lo haré. No saben que los estamos siguiendo. Si me acerco, no te dejaré entrar en eso solo». No volvió a discutir. En cambio, se desató el rifle y le entregó la pistola más pequeña de su alforja. «¿Alguna vez usaste una? Mi hermano me enseñó a los 15 años», dijo. Me dijo que apuntara bajo y disparara 2 veces. Asintió una vez y luego abrió la marcha, bordeando el barranco donde la maleza se espesaba. Avanzaron sigilosamente a favor del viento, en silencio, salvo por el suave roce de sus botas en las agujas. Fletcher se detuvo tras una cornisa rocosa, mirando hacia abajo. Desde ese ángulo, pudo ver un toldo escondido detrás de la carreta, y el movimiento dentro de una pequeña figura que se movía bajo una manta. Se giró hacia Georgia. Ahí, ahí. El alivio se dibujó en sus facciones, pero no lo dejó pasar. Su mirada permaneció penetrante. Señaló al hombre junto a los caballos. «Ese es Crenshaw. Lo distraeré. Cuando dé la señal, ve con ellos». «¿Qué señal?» Sacó una tira de tela roja de su bolsillo. «Ataré esto al mezquite cuando esté limpio». Ella asintió con la mandíbula apretada. Fletcher dio vueltas, agachándose,
hasta que llegó al otro lado del claro. Crenshaw levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Has perdido», dijo Fletcher con voz tranquila. «Busco un intercambio. Oí que tienes una carreta. No está en venta». «No dije que comprara. Compré café recién hecho y cerdo salado». «Pensé que querrías hablar». Crenshaw lo miró con recelo. «Tú solo, casi siempre». Los otros dos hombres se acercaron, con las manos cerca de los cinturones. Fletcher siguió caminando, lento, sin intimidar. Se detuvo cerca del fuego, dejando que el calor le calentara las botas. Con el rabillo del ojo, vio a Georgia cruzar tras las rocas lejanas, silenciosa como un suspiro. Crenshaw sorbió por la nariz. «No hueles a vendedor ambulante. Yo tampoco me visto como uno». «No hueles a vendedor ambulante. Yo tampoco me visto como uno». «¿Qué te pasa?» Fletcher sostuvo su mirada. «Estoy aquí por los niños». El claro se quedó en silencio. La mano de Crenshaw se movió rápido, pero Fletcher fue más rápido. La culata de su rifle golpeó la sien del hombre antes de que la pistola saliera de su cinturón. Crenshaw cayó como un saco de grano. Los otros dos se abalanzaron, pero Fletcher se agachó y disparó una vez, rozando el hombro del hombre más alto. El tercero giró para correr y se tambaleó directo hacia Georgia, quien lo golpeó con fuerza en la cara con la empuñadura de la pistola. Cayó. Fletcher pasó por encima de Crenshaw, apartó el revólver de una patada y se giró hacia el cobertizo. Georgia ya estaba allí, arrodillada, descorriendo la lona. Asomó la cabeza de un niño, con el pelo oscuro y enredado, y los ojos muy abiertos. Detrás de él, una niña apretaba una muñeca de trapo contra su pecho. «¿Ellen?» Georgia respiró. «Elijah». La niña parpadeó una vez, y luego dejó escapar un grito que hizo crujir algo en el aire. Georgia los abrazó a ambos, temblando mientras les besaba el pelo, las mejillas, las manos. Fletcher se quedó a unos pasos de distancia, con el rifle en la mano, observándolos. El chico lo miró. «¿Quién eres?» Fletcher se agachó junto a ellos. «Solo un vaquero que tuvo la suerte de encontrar a tu mamá». Ellen sollozó. «¿Nos va a llevar de vuelta?» Georgia pegó la frente a la de su hija. «No vamos a volver, cariño. Vamos a seguir adelante». Más tarde, Fletcher ató a Crenshaw y a los demás a la rueda de la carreta, dejando las provisiones lo suficientemente cerca para que las alcanzaran al despertar. Él y Georgia quemaron el cobertizo y cargaron lo que quedaba utilizable en los caballos. Los niños viajaron en grupo con su madre, aferrados a su cintura, sin soltarse en ningún momento. Acamparon a la vista del verdor, donde el agua estaba baja y lenta, y las piedras de la orilla estaban cálidas por el sol. Georgia se sentó junto a Fletcher mientras los niños dormían cerca del fuego, con las rodillas pegadas al pecho. «Se acordaban de mí», dijo. «Temía que no lo hicieran. Nunca dejaron de ser tuyos». Ella lo miró, con ojos ilegibles a la luz del fuego. «No sé a dónde ir. No puedo devolverlos a lo que teníamos. No tienes que hacerlo. No tengo nada más». Él no apartó la mirada. «¿Me tienes a mí?» Ella guardó silencio. Añadió. «Si quieres». Georgia no se movió durante un buen rato. Luego, sin hacer ruido, se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. Él no habló. No se movió. Simplemente dejó que el silencio los envolviera. El fuego crepitaba suavemente. En algún lugar, río abajo, un pájaro nocturno graznó, y por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió creer que tal vez ya no estuvieran corriendo. A la mañana siguiente, la niebla flotaba sobre el río, suavizando los bordes de la piedra y el álamo. Georgia se levantó primero, envuelta en el abrigo de Fletcher, y caminó hacia el agua, donde sus hijos, agachados sobre sus talones, lanzaban piedritas a la corriente. La cojera de Elijah era más pronunciada después del paseo, pero no se quejó.
Ellen le susurró a su muñeca y la colocó sobre una roca plana, observándola como si esperara que le respondiera. Fletcher estaba sentado cerca del banco de fuego, cepillando a los caballos. Georgia se unió a él en silencio, con las botas húmedas de rocío. ¿Dormiste?, preguntó sin levantar la vista. Sí, dijo ella. Mejor de lo que pensé. La miró fijamente, entrecerrándola por la luz naciente. Necesitarán zapatos y abrigos nuevos. El de Ellen está a medias. Hay una mujer en Pine Hollow, Georgia, que dijo que solía coser para mi hermana. Quizás todavía tenga una máquina. El pueblo no está lejos. A mediodía, si atravesamos West Ridge, dudó. Fletcher, no sé si puedo aparecer. Dejó el cepillo y se enderezó. Nadie tiene derecho a juzgarte. Pero sí lo hacen. Cruzó los brazos. Verán a una viuda con 2 hijos y sin tierras. No le queda ningún nombre, pero uno que nunca eligió. Recordarán de qué huí, no a dónde corrí. Se puso de pie. Que lo recuerden. No te fuiste porque te derrumbaste. Te fuiste porque sobreviviste. Eso no es vergonzoso. Miró al otro lado del río, con las manos ligeramente temblorosas. Quiero que tengan una vida, una con muros que no resuenen cuando hablan. Lo harán, dijo, si me dejas ayudar a construirla. El viento sopló entre los árboles, levantándole el pelo. Se acercó en voz baja. ¿Piensas quedarte? Sí. Sus ojos escrutaron su rostro. Nos aceptarías, a todos. Su respuesta fue tranquila. Ya lo he hecho. Esa tarde llegaron a Pine Hollow, mientras el sol se ponía tras las colinas bajas. Era un pueblo modesto, 2 hileras de casas de tablillas, una herrería y una campana de iglesia que no había sonado desde la primavera. Georgia la condujo a una casita junto a la carretera principal, medio escondida bajo un roble inclinado. Una mujer mayor abrió la puerta, con las manos aún espolvoreadas con harina. «Martha», dijo Georgia. La mujer parpadeó. Vaya, qué cara que nunca pensé que volvería a ver. Necesito trabajo, y mis hijos necesitan ropa. Martha se hizo a un lado sin decir nada más. Pase, pues. Dentro de la casa olía a pan y jabón de lejía. Ellen se aferró a la falda de George hasta que Martha se agachó y le ofreció una rebanada de pan de maíz caliente. Elisha la tomó con los ojos muy abiertos y se apoyó en la pierna de Fletcher, con una confianza tácita, acomodándose como si siempre hubiera pertenecido allí. Martha aceptó que se quedaran en la trastienda un rato, a cambio de que Georgia ayudara con la costura y la elaboración del pan. No era caridad. Era una necesidad mutua y silenciosa. Fletcher encontró trabajo 2 propiedades más allá, reparando cercas y cuidando media docena de cabezas de ganado. Cada noche regresaba con polvo en las botas y huevos frescos en su alforja. Para la tercera semana, Georgia estaba de pie detrás del mostrador del comercio, con manos firmes, mientras medía azúcar y envolvía frijoles en papel marrón. No se inmutó cuando la gente del pueblo entró. Algunos apartaron la mirada. Otros asintieron cortésmente. Algunos sonrieron. Una noche, mientras los niños jugaban bajo el porche, Fletcher talló un pequeño caballo de pino para Elijah. Georgia se sentó a su lado, observando cómo las virutas caían en rizos al suelo. El aire aún era cálido, pero el cielo anunciaba un otoño temprano. ¿Lo extrañas?, preguntó. El rastro, el silencio, se recostó en la silla. A veces, pero no como esperaba. ¿Qué cambió? La miró con voz pausada y segura. Lo hiciste. Ella tomó su mano, no con vacilación, sino con algo merecido. Entrelazó sus dedos con los de él y se inclinó. Quiero casarme contigo, dijo. Él parpadeó. ¿Seguro? He vivido una vida en la que me dijeron cuánto valía. Quiero elegir lo que valgo ahora, y elijo esto. Miró hacia adentro, donde sus hijos dormían acurrucados entre edredones.
Te elijo a ti. La mano de Fletcher se apretó alrededor de la suya. Entonces tendremos una buena vida. No perfecta, no suave, pero honesta y plena. La boda fue modesta. Un predicador del pueblo vecino, una cinta azul prestada para el pelo de George, y Ellen con una cesta de flores silvestres. Elijah estaba de pie junto a Fletcher, con la manita metida en el bolsillo del abrigo, intentando parecer serio. Se casaron bajo el roble detrás de la casa de Martha, con el viento agitando las hojas secas a sus pies. Sin fanfarrias ni música, solo las palabras, las manos apretadas y la promesa de que esta vez no se llevarían nada. Georgia llevaba un vestido que Martha había bajado y rehecho. Fletcher llevaba su mejor camisa, con el cuello limpio y fregado. Cuando se besaron, fue de esos que no se apresuran, de esos que dicen, «Ya hemos esperado suficiente». Esa noche, con los niños arropados y la casa en silencio, Georgia se quedó en la puerta de su habitación, viendo a Fletcher encender la última lámpara. Se giró hacia ella, con el rostro dorado por el parpadeo. «Pareces alguien que soñé», dijo. Ella entró y cerró la puerta tras ella. «Te sientes como alguien que construí de la nada». No hablaron más esa noche. No hacía falta. Pasaron los años. Georgia se hizo cargo del negocio cuando los dueños se jubilaron y Fletcher cultivaba verduras en hileras ordenadas detrás de su casa. Ellen aprendió a leer y Elijah caminaba más erguido con cada primavera. Construyeron un columpio en el porche que crujía con el viento y criaron gallinas que graznaban al amanecer. Algunas tardes se sentaban en el escalón, hombro con hombro, contemplando cómo el cielo se teñía de violeta. Georgia se inclinaba hacia él y apoyaba la cabeza allí, y Fletcher le daba un beso en la sien, siempre tierno, siempre seguro. Y la vida que forjaban no era ruidosa ni grandiosa, pero era suya, era su hogar.